Conferencia Pathwork número 15. La influencia entre el mundo espiritual y el mundo material. Saludos en el nombre del Señor. Les traigo bendiciones y amor, mis amigos. Saludo a todos mis viejos amigos, como así también a aquellos que han logrado llegar hasta aquí por primera vez. También saludo a mis buenos amigos que no están presentes esta noche y a aquellos que están lejos. Todos los que lean mis palabras deberían saber que no son olvidados. Todos ustedes son bienvenidos, y aunque este tipo de comunicación pueda ser nueva e inusual para algunos de ustedes, les ruego que abran sus mentes. Hay muchas cosas que son posibles y que ustedes, los seres humanos, no conocen en este momento. La humanidad verá muchas más cosas en las próximas décadas. Esta noche quiero hablar acerca de la influencia entre el mundo espiritual y el mundo material. Se ha dicho mucho acerca de la influencia del mundo del espíritu en el mundo de la materia, pero no tanto acerca de la influencia que se ejerce al revés, ya que ambos se afectan entre sí. Primero hablaré de la influencia del espíritu en la esfera terrenal. Hay esferas espirituales a lo largo de todo el universo, en los planetas, dentro de los diferentes sistemas estelares y hasta en los espacios intermedios. Aún dentro de tu esfera de la Tierra tienes todo tipo de esferas espirituales, desde la más baja a la más alta. Dado que en el mundo del espíritu la distancia no se mide con tus medidas geográficas, muchas esferas pueden existir en el mismo punto geográfico o material y superponerse parcialmente. Por ejemplo, una persona humana puede vivir en la Tierra, estar en este cuarto y estar también conectada con una esfera espiritual particular, mientras que otra persona que está en el mismo cuarto puede estar conectada con otra esfera de un nivel completamente diferente. Me doy cuenta, mis amigos, que para ustedes es extremadamente difícil imaginarlo, porque para ustedes la distancia es una cuestión de espacio. Sin embargo, en la realidad absoluta no es así. Una persona está en contacto con una esfera que corresponde a su desarrollo espiritual general de conjunto. Dado que nadie en la Tierra está desarrollado armoniosamente, si lo estuvieses, no tendrías que vivir aquí. En un momento podrás estar en contacto con una esfera espiritual particular y cuando tu estado de ánimo cambia, las corrientes que salen de tu alma, de tu subconsciente y de tu mente consciente te conectarán con una esfera completamente diferente. En mi última conferencia te expliqué acerca del yo superior, el yo inferior y la máscara. Todos seres humanos tienen los dos primeros y quizás el 90% de la humanidad tiene también, hasta cierto punto, el tercero, el yo máscara. Para aquellos de ustedes que están aquí por primera vez, podría ser beneficioso leer mi última conferencia para poder entender esta más plenamente. Allí donde el yo superior haya sido restaurado a su estado original al despojarse de las capas que lo rodean, que constituyen el yo inferior, se extenderá hacia las esferas más altas y más radiantes y se conectará automáticamente con ellas. Aunque todavía vivas en la Tierra y aunque, medidas por distancia, estas esferas radiantes mismas estén a cientos de miles de millas de distancia. Y allí donde el yo inferior todavía sea más fuerte y no permita que el yo superior brille a través de él, la conexión se hará con las fuerzas de la oscuridad, de acuerdo con la actitud y el desarrollo de cada persona. En otras palabras, el yo inferior de una persona podrá estar más abajo que el de otra. Dado que cada esfera está ricamente poblada de espíritus que corresponden a esa esfera en particular, todos ustedes están constantemente en contacto con espíritus de variable desarrollo espiritual, como así también con las fuerzas y las corrientes generadas desde nuestra esfera particular. Algunas personas, cuando su yo inferior toma el control, hacen responsables a los malos espíritus, queriendo decir que ellas no tienen la culpa. Esto no es así. Por cierto que los malos espíritus pueden influir en ti y lo hacen, pero solo si tú lo permites al no ser lo suficientemente estricto, al seguir tu desarrollo espiritual y por tu inclinación a seguir la línea de menor resistencia. Piensas que por el mero hecho de que tus fallas no son tan malas como las de ciertas personas de desarrollo muy bajo
un criminal por ejemplo, no importan tanto. Aun si tus fallas son solo menores, no crímenes francos ni pecados reconocidos, tú eres responsable. Cuanto más alto es tu desarrollo, mayor es tu responsabilidad y tu deber de perfeccionarte. Cuanto más libre estás de tendencias muy malignas, más alto es tu desarrollo, evidentemente. Por lo tanto, posees más esclarecimiento, más fortaleza y en consecuencia se puede esperar más de ti. Una así llamada falla menor puede contar para ti de manera tan pesada como lo haría un crimen para una persona de poco o ningún esclarecimiento espiritual. Por lo tanto, no compares tus fallas y desviaciones de la ley espiritual con las de otro. Tu comparación puede estar completamente equivocada porque no es posible que juzgues dónde estás en comparación con los demás. Estoy diciendo esto porque a menudo las personas se justifican diciendo o pensando: no soy el único que hace eso, otras personas están haciendo cosas peores, o echándole la culpa a espíritus malos cuya influencia sobre ellas les gusta creer que es meramente una coincidencia. Por la misma razón, si entidades más elevadas del mundo de Dios pueden guiarte, ayudarte e influir sobre ti, esto puede ser así solo porque tu actitud interior los ha convocado. Allí donde hay un ser humano, también hay cerca de él un número de seres del espíritu de diversos estadios de desarrollo. En cada esfera hay especialistas de todo tipo. He dicho esto antes y lo repito aquí porque su significado aún no se entiende completamente. El mundo del espíritu, en todas sus gradaciones, es mucho más especializado que tu esfera terrestre. Esto se aplica al orden divino y al mundo de la oscuridad, como así también a todas las variaciones que hay en el medio. Cada uno de ustedes atrae a aquellos especialistas cuyas cualidades particulares, buenas o malas, posee, ya que las cosas similares se atraen inevitable y magnéticamente. Cuando un ser humano crece, está rodeado por espíritus guardianes que pertenecen al orden y la organización de los muros divinos, y que pueden acercarse a su protegido solo si él pide la verdad y la voluntad divinas y se esfuerza por elevarse. De no ser así, tienen que mantenerse apartados y mirar desde una distancia. Interferirán solo para proteger de acuerdo con méritos pasados, siguiendo exactas leyes espirituales acerca de las cuales son muy cuidadosos y que jamás infringen, porque estas leyes son perfección, amor, sabiduría y justicia. Esta misma persona está rodeada también por un número de otros espíritus no incorporados al orden divino. Algunos podrán pertenecer al mundo de la oscuridad. Si esta persona no es un criminal o un alma realmente pecadora, los espíritus muy malos se mantendrán lejos, ya que no podrían cumplir su especialidad con una persona así. Sin embargo, aún los especialistas en las fallas humanas, así llamadas menores o cotidianas, pertenecen al mundo de la oscuridad. Ellos también operan de acuerdo con sus propias leyes y para sus propósitos. Realizan exactamente tanto como, digamos, un espíritu del asesinato que influye sobre un ser humano. Si tu falla es el egoísmo, habrá un especialista en egoísmo vinculado a ti. Si tu falla es que tienes una inclinación a los arranques furiosos, tendrás a tu alrededor un especialista, de un tipo tal que esperarás a que tú permitas que él tome el control, influya en ti y de este modo viva a través tuyo. Esto le da mucha satisfacción, no solo porque así cumple con su tarea, sino también porque puede entregarse a su debilidad particular. Por el otro lado, podrás estar completamente vacío de envidia, entonces no tendrás un especialista en envidia vinculado a ti. Pero otra persona, no inferior a ti en su desarrollo de conjunto, podrá tener este especialista en envidia alrededor de ella a causa de esta falla. Entonces debes recordar que en primer lugar son tus propias fallas las que atraen cerca tuyo a los especialistas particulares y que ellos esperan constantemente una oportunidad de vivir a través tuyo. De este modo conspiras con ellos y puedes librarte de ellos solo a través de tu intento personal de superar tus fallas. Pero antes de que puedas hacer esto, tienes primero que reconocer todas tus fallas, de las cuales a menudo eres inconsciente, simplemente porque no quieres estar cargado de un conocimiento tan poco halagador. Pocas personas quieren realmente conocer sus fallas.
La mayoría de las personas admite que tiene algunas fallas, pero admitir fallas de un modo superficial y volverse plenamente consciente de ellas son dos cosas diferentes. Entonces, para su propia protección, cada uno de ustedes debería enfrentarse consigo mismo con total honestidad. Puedes estar seguro de que cualesquiera sean tus fallas particulares, llevarás contigo y alrededor tuyo los correspondientes espíritus especialistas que están esperando una oportunidad para inspirarte a que te entregues a tus fallas particulares. Y dado que sucumbir no requiere mucha presión y es el camino fácil y cómodo, muy a menudo sigues esas inspiraciones. Cuanto más fuerte sea la falla dentro tuyo y cuanto menos consciente seas de todo su significado, más cerca tuyo estará el especialista. Entonces, para las personas que saben de la existencia del más allá y de las criaturas del espíritu, es al mismo tiempo correcto e incorrecto decir que un espíritu malo influye en ellas. Cuando dicen esto, y con ello quieren decir que están tomando toda la responsabilidad por su propia parte, es correcto. Pero cuando lo dicen porque quieren absolverse de responsabilidad personal y de culpa, es incorrecto. Entre estas criaturas bajas y las entidades más altas del mundo de Dios, hay muchos espíritus que son muy similares a ustedes en sus actitudes. Podrán ser personas muertas que tienen buenas intenciones y no son particularmente malas, pero que aún no pertenecen al orden divino y entonces están ciegas en muchos aspectos. A menudo buscan influir en los seres humanos porque de algún modo los ayuda o simplemente porque no tienen nada mejor que hacer. Pueden aprender de ti si tomas el camino espiritual de desarrollo de ti mismo. Sin embargo, si no eres más fuerte que ellos, influirán en ti, a veces no de un modo dañino, pero aun cuando puedan tener buenas intenciones, no te inspirarán del modo espiritualmente más ventajoso para ti porque son ciegos. A veces su guía podrá ser para tu beneficio material, lo cual podrá o no interferir con tu progreso espiritual. Y a veces su influencia podrá ser inofensiva o parecer inofensiva, pero ser finalmente para tu desventaja. ¿Cuándo y en qué medida puede suceder esto? Nuevamente no es coincidencia. Su influencia es convocada inevitablemente por tus propias actitudes internas. Si meditas acerca de esto, acerca de ti mismo, tu vida y tus deseos, podrás descubrir qué espíritus hay alrededor tuyo. Aquellos de ustedes que transitan por el camino de perfección, que es la única protección real que tienen, no serán molestados o influidos por espíritus que no cumplan con la voluntad de Dios en todos los aspectos. Hay otros medios de protección, pero tienen solo un efecto temporal. Si estás en un estado de falta de armonía, por ejemplo cuando sientes que se está preparando una pelea con tus congéneres y tienes la presencia de ánimo para ponerte a rezar, a tratar de alcanzar a Dios dentro tuyo o pedir guía espiritual, esto ayudará con seguridad y lo recomiendo mucho. Pero ayudará solo en esa instancia en particular porque no siempre tienes tal presencia de ánimo. A veces estarás cansado y dejarás que suceda y entonces te volverás presa de estas influencias que, como dijimos, pueden tener un efecto en ti solo a causa de lo que ya está dentro tuyo. Por lo tanto, la única cura y protección definitiva y permanente para ti es arrancar de raíz los crecimientos malos. Esto sucede en el camino de la perfección y el desarrollo de uno mismo, el camino de la felicidad. Si estás dispuesto a tomar este camino, serás guiado y ayudado, pero primero debes formular claramente dentro tuyo esta voluntad y decisión. Entonces será reconocida. En ese punto tu guía divina puede automática e inmediatamente acercarte a ti y puede, entre otras cosas, guiarte hacia la ayuda humana correcta que también necesitas para tomar este camino. Serás guiado al lugar y a la persona que sean más apropiados para tu temperamento y carácter. Es así como las diferentes esferas espirituales con sus respectivas criaturas influyen en los humanos. Los seres humanos no son presas impotentes de estas influencias, sino que las determinan. Y al rechazar cualquier influencia que no venga del mundo divino, una persona no solo se hace cargo de su propia vida, sino que también debilita las fuerzas de la oscuridad, ya que cuanto menos material con el cual trabajar tengan estas en el mundo de la materia, más poder habrán de perder con el tiempo. Los humanos tienen otro tipo de influencia en el mundo del espíritu. Trataré de darte una imagen de esto, aunque solo puede ser muy limitada.
Sabes que, como he dicho muchas veces, tus pensamientos y sentimientos son creaciones espirituales. Crean formas de todo tipo en el mundo espiritual. Si tu vida concuerda con tu destino y realizas lo máximo que eres capaz de acuerdo con tu desarrollo, lo cual muy rara vez es el caso, creas formas que construirán esferas, estructuras y paisajes armoniosos en el mundo del espíritu. Esto podrá sonar increíble para alguno de ustedes, sin embargo, mis queridos, les aseguro que es verdad. Para todos ustedes llegará el día en que verán esta verdad. De hecho, cuando lo veas sabrás lo que en espíritu has sabido todo el tiempo. Este conocimiento era borroso para tu conciencia solo temporalmente, mientras estabas encarnado. Las personas que se entregan al yo inferior crean formas que corresponden a la cualidad, la fortaleza y el tipo de su yo inferior. Esto no excluye que simultáneamente creen formas bellas y armoniosas en la medida en que le permiten funcionar a su yo superior. Imaginemos que toda la humanidad, queriendo decir con esto cada individuo, siguiese la línea de menor resistencia y se entregase al yo inferior y lo cuidase en vez de luchar contra él. ¿Qué pasaría desde nuestro punto de vista? Las esferas que se superponen parcialmente que describí cambiarían su apariencia. La humanidad fortalecería y agrandaría las esferas carentes de armonía que ensombrecerían completamente las esferas armoniosas de luz, verdad, amor y felicidad, y las empujarían al segundo plano, de modo que podrían afectar cada vez menos a los humanos. Como resultado, solo tendría efecto la influencia de las fuerzas carentes de armonía. De este modo, la humanidad le proveería constantemente material al mundo de la oscuridad, y la influencia de éste, a su vez, sería tanto más grande en ustedes. Por el otro lado, imaginemos nuevamente que toda la humanidad, cada persona individual, transitase por el camino de perfección. Aunque este camino sería diferente para cada individuo porque lo que puede ser necesario para una persona puede ser demasiado difícil para otra, sin embargo, si todos los hijos de Dios en cualquier nivel de desarrollo intentasen hacer lo mejor posible, las esferas de la oscuridad y la falta de armonía, el mal y la envidia, el odio y el prejuicio, la guerra y la codicia serían desechadas y se disolverían gradualmente. La creación divina, sin embargo, nunca puede disolverse. Solo puede ser empujada a segundo plano, de modo que no pueda afectar el mundo material en tanto la actitud negativa permanezca allí en control. La falta de armonía con todas sus facetas finalmente puede y debe ser destruida y disuelta. Entonces puedes ver muy bien no solo cómo te afecta el mundo del espíritu, sino también cómo lo afectas tú. Un ciclo continuo, sea vicioso o benigno, se pone en movimiento entre los dos. Esto nunca cambiará en tanto exista un mundo material. Debe ser de este modo. Por ejemplo, si un grupo de seres humanos, tal vez solo un grupo muy pequeño, se reúne con el deseo sincero y honesto de servir a Dios y a su gran plan, ¿sabes qué forma vemos en el mundo del espíritu? Vemos que en el mundo del espíritu se está construyendo un templo muy hermoso. Este grupo al que yo me manifiesto aquí está construyendo un templo así, piedra por piedra. No está completamente erigido, todavía falta el techo y aún no está amueblado, pero la construcción está avanzada. No pienses que hablo simbólicamente, estoy diciendo la verdad. Este templo ya existe en nuestra esfera espiritual correspondiente. Ustedes, mis amigos que pertenecen a este grupo, deberían saber que mientras sus cuerpos están descansando o durmiendo, como ustedes dicen, sus espíritus a menudo son guiados a este sitio, y cada uno de ustedes se regocija porque puedes ver dónde ha provisto una piedra. Cada uno de ustedes que realmente lo intenta honesta y sinceramente y trabaja en este camino, provee muchas piedras. No solo la medium, sino todos ustedes que transitan este camino con mi ayuda, lo hacen. Y ahora, antes de ir a sus preguntas, quiero mencionar algo que toca un aspecto más psicológico del ser humano. Nuevamente, para los amigos nuevos sería necesario que revean lo que he dicho antes, para captar lo que voy a decir ahora. La gente a menudo se entrega a lo que es llamado soñar despierto. Nadie piensa que haya algo equivocado en ello. Creen que no es un pasatiempo dañino, ya que con él no le hacen daño a nadie, pero es dañino para ustedes mismos. Trataré de explicar por qué. Cuando la gente muy joven sueña despierta es una cosa, cuando maduren lo superarán. Sin embargo, si la gente continúa soñando despierta cuando es adulta,
Es otra cosa, significa que tales personas de algún modo no han madurado. Si lo hubiesen hecho, vivirían en la realidad, no en la fantasía. Soñar despierto es muy dañino porque cuando lo estás haciendo estás escapando de la realidad. Si tu vida es muy difícil, escapa de tu vida tal como es y de sus problemas, conjurando imágenes de cómo te gustaría que fuese. Esto significa que no puedes resolver tus problemas reales, ya que no estás dispuesto a mirarlos e ir hasta sus raíces. Como sabes, no hay pensamiento sin sustancia y forma. Los ensueños también crean sus formas, y estas formas de pensamiento obstaculizan el camino de cualquier realización que pudieses llevar a cabo. Es muy tentador escapar de este modo aparentemente inofensivo, pero mi consejo es que no permitas que esto te tiente, porque estas formas de pensamiento impiden tu verdadera plenitud. Además, malgastas tiempo. Todo el tiempo que inviertes en este pasatiempo podría y debería ser utilizado para la verdadera meditación, el reconocimiento de ti mismo y el desarrollo. Soñar despierto puede ser comparado de algún modo con tomar drogas. Tomar una droga una vez no dañará tu cuerpo ni tu espíritu, pero una vez que empiezas hay peligro de que te vuelvas adicto. Hay muchas personas que son adictas a soñar despiertas. Usan su energía para construir estas formas de pensamiento. De este modo se retraen de la realidad de la vida y de la realidad que podrían crear si no se entregasen a estas particulares formas de pensamiento. Hay algunas preguntas en conexión con esto, mis amigos. Pregunta: ¿cómo se aplicaría esto a las propagandas? Respuesta: esto no encaja exactamente en el tema de soñar despierto. Sin embargo, eso a lo que te refieres también es dañino, pero de un modo diferente. Aquí nuevamente todo depende del individuo. Si un individuo toma como real aquello de lo cual se entera por las propagandas, entonces lo que puede suceder es que esto aliente su yo máscara, que no es exactamente lo mismo. El mundo del soñar despierto del que te estaba hablando, aunque también puede ser influido por la propaganda, es algo que ha existido desde mucho antes que la propaganda. En otras palabras, la propaganda no es realmente su causa, pero puede alentarlo. Pregunta: ¿de dónde está la línea divisoria entre el concepto del artista y el soñar despierto? Respuesta: esta es una muy buena pregunta. Lo diré de este modo. Cuando el artista transforma los ensueños en creaciones reales, entonces dejan de ser ensueños. Cuando el artista juega con estos pensamientos de fantasía con el propósito de crear, de realizar, de dar algo a otras personas y no para drogarse y de ese modo no enfrentar una realidad desagradable, entonces está en el camino correcto y no está cruzando la línea divisoria. Y nuevamente, como en todas estas cosas, solo cada individuo por sí mismo puede determinar dónde reside la línea divisoria. Esto solo puede hacerse poniéndose a prueba a uno mismo de un modo muy severo. Pregunta: dijiste que para los espíritus era difícil enfocar su vista en los cuerpos físicos a menos que hubiese una buena razón para ello. Me pregunto cómo es posible para ti o para otros leer. Respuesta: es posible porque el pensamiento contenido en la palabra escrita es una forma. Todo pensamiento es forma, sea escrito, hablado, dibujado o tocado en música. No hay diferencia. Vemos las formas de pensamiento. Pregunta: en otras palabras, no ves lo escrito, sino el significado que está por detrás de lo escrito. Sí, correcto. También podemos ver lo escrito, tal como podemos ver el cuerpo humano, pero nuevamente solo si hay un propósito particular. De no ser así, vemos la forma. Pregunta: en la escritura, ¿ves el color, la emanación de la forma pensamiento, sin que importe el tipo de persona? Respuesta: no, no sin que importe, porque el color, la vibración, la frecuencia, todo lo que mencioné previamente está determinado también por las características de esa persona, su estado de ánimo y actitud general. Todo eso se toma en cuenta y constituye un todo. Pregunta: entonces algo escrito por una persona es muy diferente de la misma cosa escrita por otra persona. Respuesta: sí, completamente diferente. Pregunta: ¿puedo preguntar en conexión con eso? ¿Esto es similar de algún modo a ciertas lecturas psicométricas hechas por gente que cree que puede determinar el aura a partir de una pieza de arte o algún objeto? Respuesta: sí, eso es correcto.
Pregunta, hablando de soñar despierto y de fantasías, escribí una obra de teatro acerca de una encarnación anterior en Egipto y me preguntaba si yo mismo estuve en Egipto en una encarnación anterior. Respuesta, en esta oportunidad, ¿podría darle una breve explicación a todos mis nuevos amigos que están aquí? Los espíritus que pertenecen al orden del plan divino no pueden dar y no darán este tipo de información a menos que sirva a un buen propósito, a menos que sea importante para el desarrollo del yo. Si esta información se volviese necesaria para ti, recibirías el conocimiento acerca de ella, ya sea a través mío o a través de otro espíritu, o a través de esclarecimiento que llegaría a ti directamente. Pero en tanto esto sea una mera especulación interesante, no damos tal información, porque si fuésemos a entregarla tan fácilmente, no habría propósito de que se quitase la memoria de una vida a la siguiente. Yo sé que hay muchos espíritus que vienen a través de medium y que son muy liberales con este tipo de información, pero no son espíritus de los nuestros. Es fácil de decir, satisface la curiosidad humana y nunca puede ser probado. Un espíritu podría decirte fácilmente sí o no, y tú no sabrías, estarías satisfechos, pero nosotros no lo hacemos de ese modo. Cuando tal conocimiento llega, debe tener un significado real, debe ser una clave para tu vida actual. A veces se da esclarecimiento acerca del tema de las vidas pasadas. El país rara vez es importante, pero otras circunstancias son importantes. Toda vez que te impregne la verdad acerca de una encarnación previa, y esto va para todos ustedes, debes tener un sentimiento de victoria o liberación. Es como si se pusiese una llave en una cerradura y se abriese una puerta y súbitamente entendieses muchas cosas de tu vida actual, tales como dificultades, cosas arduas y pruebas. Si tal información no es acompañada por ese sentimiento, no confíes en ella. Pregunta, en la opinión del mundo del espíritu, ¿cuándo está iniciada una persona? Respuesta, bien. Ya que se me hace repetidamente esta pregunta, trataré de responderla brevemente. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero decir esto. El peligro con los seres humanos es que usan ciertas palabras claves y etiquetas muy superficialmente y a la ligera. Esto es dañino. A veces sería mejor que ni siquiera supiesen acerca de estas palabras. Desde nuestro punto de vista, la iniciación tiene lugar cuando una persona ha dado su vida a Dios realmente, de todo corazón, no solo en pensamiento y teoría, sino en la práctica. Cuando ningún otro interés tiene importancia alguna, cuando siempre se pone a Dios primero. Esto no significa que deban volverse fanáticos ni ir a un claustro. Por el contrario, a Dios no le gusta el fanatismo. Completa entrega a Dios quiere decir que la comodidad material y los deseos del ego se vuelven secundarios con respecto a los intereses relacionados con Dios y su gran plan, y al cumplimiento de esta vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando se reconoce esto y se alcanza una cierta etapa donde se lo pone en práctica conscientemente, entonces podríamos decir que tu palabra iniciación podría aplicarse. Pregunta, la medium quería hacer una pregunta. Aparte de las razones biológicas y de la ley civil, ¿cuáles son las leyes espirituales en conexión con el matrimonio entre hermanos y hermanas? Respuesta. Cuando las personas se encarnan en la misma familia o en el mismo entorno, siempre hay razones kármicas, razones conectadas con cumplir una tarea. Ahora bien, los hermanos y las hermanas a menudo encarnan porque esas almas deben aprender amor entre sí, pero amor solo de un cierto modo. En otros casos, las personas deben encontrarse como esposos y esposas, porque cuando la pasión o el sexo juegan un rol, se vuelve posible aprender a amar donde antes existía odio. De este modo es más fácil. Entre los hermanos y hermanas se ha quitado este elemento porque en esta etapa de su relación kármica puede ser que deban aprender amor sin la ayuda de Eros. Puede ser que su tarea sea exactamente esta. Es por eso que desde el punto de vista espiritual está prohibido el matrimonio entre almas que están encarnadas como hermanos y hermanas. Pregunta, ¿podrías explicarme cómo se liga el cumplimiento de la voluntad propia con hágase tu voluntad? Respuesta, aquí no hay problema, mi querido. Cuando una persona que está en el camino quiere algo, ante todo debería preguntarle a Dios, ¿es esto tu voluntad, Padre?
estaré abierto para recibir tu respuesta. Y si estás abierto, si no mantienes tu mente fija de un cierto modo, si estás listo para aceptar que la respuesta de Dios sea completamente lo contrario a lo que tú deseas, entonces la recibirás. Eso es lo único correcto que hay que hacer. ¿Dónde está el problema? Pregunta, porque si recibo una respuesta de Dios que es contraria a mi deseo, entonces ¿cómo se vincula con las enseñanzas de haz valer tu deseo? Respuesta, pero tu deseo no debería ser lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y te enseño en primer lugar a aprender en todo momento y en todas las cosas cómo estar abierto a la voluntad de Dios. Solo puedes aprender a dejar de lado tu propia voluntad. Si pones la voluntad de Dios primero, si no te amas a ti mismo más de lo que amas a Dios, cuando hayas aprendido eso, siempre serás capaz de recibir la respuesta. Y cuando la hayas recibido, entonces podrás, como tú dices, hacer valer tu deseo. Pregunta, ¿por qué hay en el hombre un impulso a buscar la vida espiritual? Respuesta, porque el yo superior o la chispa divina está en cada uno y te impulsa exactamente en esa dirección. Cuanto más bajo es el desarrollo, más capas del yo inferior cubren el yo superior, más cubierto está este impulso y con el tiempo se vuelve inexistente. Pero cuando se alcanza un cierto desarrollo, el deseo del yo superior te empuja y nuevamente algunas voces de tu yo inferior tratan de mantenerte alejado de ella. Esa es la pelea que cada uno de ustedes tiene que librar dentro de sí mismo. Cuanto más alto sea tu desarrollo, más infeliz te volverás si no sigues la voz de tu yo superior, o para el caso, las voces de los espíritus divinos que te inspiran. Estos espíritus más elevados solo pueden estar a tu alrededor porque tu yo superior se ha liberado a sí mismo lo suficiente, al menos en cierta medida. Si no tomas en cuenta estas voces, si permites que cualquier otro interés sea un obstáculo en tu camino, habrás de volverte infeliz. Te sentirás frustrado, no tendrás serenidad de espíritu. Si eliges seguir esta voz, si has decidido tomar este camino y permanecer en él, no importa lo que pase, la felicidad habrá de ser tuya. Pero lo que te impulsa a seguir es siempre la chispa divina, el yo superior, y no encontrarás paz antes de haber hallado aquello que saliste a buscar. El que golpea, entrará. El que busca, encontrará. Pregunta, al tratar de separar el yo superior del yo inferior para conocernos realmente a nosotros mismos, a veces sucede que parte del yo superior se mezcla con el yo inferior y viceversa. ¿Hay algún indicio que pueda ayudarnos a entender esto, a hacer una distinción entre los dos? Respuesta, sí lo hay, pero no tendré tiempo de responderlo ahora. No tendré tiempo de responderlo ahora. De hecho, daré una conferencia completa acerca de este tema, que complementará conferencias previas acerca de la constitución psicológica del alma humana. También sería muy importante que los psicólogos, analistas y psiquiatras entendieran esto. En mi última conferencia hablé acerca del yo superior, el yo inferior y el yo máscara. Y tal vez en la próxima conferencia hablaré de cómo las corrientes del yo superior surgen, penetran el yo inferior. Y en algunos puntos salen limpias y sin diluir. Y en otros puntos el yo inferior podrá alterarlas y ponerlas en los canales equivocados por medio de ciertas fallas que tengas. Pregunta, ¿hay relación entre los sueños que tienes cuando duermes y los ensueños? Respuesta, es posible en un cierto sentido. Los ensueños también pueden esclarecer ciertos factores psicológicos que están presentes dentro del individuo. Esta pregunta me da una buena oportunidad para sugerirles a todos ustedes que están trabajando conmigo personalmente que escriban sus ensueños en sus cuadernos. Tráiganlos a sus sesiones personales o escriban acerca de ellos en sus informes mensuales, si están lejos, porque como dijiste muy correctamente, hay una conexión. Los sueños muestran tus deseos subconscientes de un modo ligeramente diferente, pero también esclarecen otros aspectos de tu constitución interior. Entonces puede ser muy útil para tu progreso considerar el carácter de tus ensueños. Por favor, todos ustedes agreguen esto a los varios trabajos de la tarea para el hogar que les he dado. Pregunta, ¿la próxima conferencia será en inglés? Respuesta, sí, ahora todas serán en inglés.
Pregunta. Tengo una pregunta acerca de distancias y medidas geográficas. ¿El mundo del espíritu en el que estás y vives también se extiende a las estrellas muy distantes como la Vía Láctea? Respuesta. Sí, a todo, al universo entero. Pregunta. ¿Puedes viajar con facilidad, en otras palabras, a cualquier espacio del universo? Respuesta. El espacio no es un obstáculo. Pregunta. ¿Pero la distancia debe estar allí de algún modo? Respuesta. La distancia está allí solo desde el punto de vista humano. Sé que para ti es imposible imaginar esto. Pregunta. Entonces para ti, 2 millones de años luz no tienen ningún significado como medida. Respuesta. Eso es correcto. Por la misma razón, si estoy aquí ahora pero quiero estar en Suiza, estoy allí en el mismo minuto. Y en el minuto siguiente, o medio minuto, o fracción de un minuto, aunque nosotros no tenemos estas medidas, estaré de vuelta. Para mí, si no hay distancia espiritual, no hay distancia. Y sin embargo, ir desde aquí hasta la puerta podría ser una distancia insuperable para un espíritu. Pregunta. ¿A causa de la densidad del medium? Respuesta. La actitud espiritual es la distancia. Pregunta. En otras palabras, para ti estar en Ras Al-Ghed o cualquiera de las grandes estrellas es lo mismo que viajar desde aquí a un lugar que para nosotros es una distancia corta. Respuesta. No hay ninguna diferencia. En el mundo del espíritu no hay medidas de tiempo y espacio comparadas con las que tienen aquí. La medida que tenemos es puramente individual, espiritual y psicológica. Ahora bien, no piense que cuando digo psicológica es meramente una idea, es un hecho. Un espíritu que ha alcanzado un cierto desarrollo tiene el universo entero a su disposición hasta la esfera a la que ha llegado. No puede llegar más alto hasta que alcance el desarrollo respectivo. Pregunta. En otras palabras, ¿un espíritu menos desarrollado no puede hacerlo? Respuesta. Cualquier espíritu tiene a su disposición solo aquello que está dentro del reino de su desarrollo, o más abajo. Allí es libre. Pregunta. ¿Dirías que es como leer un libro que nos lleva hacia atrás muchos millones de años, como el pensamiento del espíritu que está donde quiera que piensa que quiere estar? Respuesta. Sí, pero no es solo una idea, es realmente así. Pregunta. ¿Pero la mente humana no puede concebirlo? Respuesta. Para ti es casi imposible concebirlo, a menos que lo sientas en meditación, pero entonces encontrarás que no puedes expresarle tu conocimiento a otros. Con esto, mis amigos, regreso a mi mundo. Los dejo con las bendiciones de Dios. Que estén en paz. Dios está con ustedes. Fin de la conferencia Pathwork número 15.